En esta tercera parte, entonces, quiero hacer una pequeña introducción a, a una conversación que mantuvimos, como les decía, con José Bustamante Bismara, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, destacado investigador en temas de historia de la educación, y a quien le preguntamos, bueno, sobre la importancia de un periodo, que es el que estamos analizando en esta clase, que podríamos caracterizar como el temprano siglo XIX, una vez que dejamos atrás el periodo tardo colonial, ¿no? Iniciamos el recorrido por el temprano siglo XIX. En una conversación, entonces, intercambio de ideas con José, como una estrategia también para poder enriquecer con otras voces, sobre todo de especialistas, de investigadores que han dedicado muchísimos años de trabajo a estos temas, poder también acercarlos y ponerlos a disposición de ustedes como una estrategia más para poder enriquecer esta propuesta de formación en la virtualidad. Entonces, los y las invito a escucharlo a José y a poder también usar esta pequeña entrevista como una primera aproximación a la lectura de su texto. Días, José. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio y sumarme a expresar algunas palabras sobre este tema que tanto nos apasiona de la historia de la educación. Este, Vamos a ver en qué cosas puedo compartirles algo del trabajo que he venido realizando. Bueno, y precisamente, José, estamos con los estudiantes de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina de la UBA, recorriendo en la unidad 2 del programa el temprano siglo XIX rioplatense. ¿Qué características epocales dirías vos que tiene ese periodo de la historia argentina? Bueno, a mí trabajar la primera mitad del siglo XIX me gusta mucho, me parece muy poderoso, porque es un momento en el que la escuela pública ya existía como vocablo, como concepto, pero estaba lejos de ser lo que llegaría a ser con el tiempo. Entonces, existía la escuela, pero no la sociedad escolarizada, ¿no? Decíamos en algún momento. Es una escuela pensada para las primeras letras, la lectura, la escritura, algo de aritmética y sobre todo catecismo. Y es una escuela focalizada en la conservación del orden social, es decir, la reproducción del lugar en el que quien asiste va a tener. No es una lógica de movilidad social implícita en esos conocimientos. Las primeras letras son eh, diferenciadas socialmente, se aprende a leer primero y a escribir después, en dos instancias bien distinguidas una de la otra, y el vínculo con el Estado, con lo público, es bastante complejo, ¿no? Porque eh, la construcción del Estado está lejos de ser la del Estado nacional que vamos a tener a fines del XIX o del siglo XX. Eh, una de las cuestiones que vamos a recorrer en el periodo se enlaza con la construcción de lo que José Carlos Chiaramonte llamó los estados provinciales, y esos estados provinciales, luego de la década de 1820, eh, con un dejo republicano en sus gobiernos, con salas de representantes, van a llevar adelante proyectos educativos expandiendo escuelas de primeras letras. Eh, a veces es bastante difícil saber para quiénes son, es decir, para qué alumnos están orientados socialmente, y lo que podemos reconocer es que no es para los sectores más acomodados de la población, sino más bien para sectores que podrían caracterizarse como intermedios o bajos. De todos modos, es bastante difícil precisar el perfil social de los alumnos, ¿no? O de los padres de los alumnos. Claro. Y yo sé que ahí, bueno, los estudiantes tienen para leer un texto tuyo, Ajá.
las y los estudiantes, en donde vos planteás que hay ya desde el temprano siglo XIX un vínculo que hay que pensar, que no es tan claro, que es problemático entre la idea del Estado o de cierta estatalidad acompañando esa primera expansión de la escuela o de lo que, digamos, de lo que vos llamás la escuela pública, que tiene características propias. Pero antes de ahondar en esa hipótesis, yo lo que quisiera volver a uno de tus primeros trabajos, que creo que por demás interesante, centraste la mirada en el estudio de la expansión de la escuela en la campaña bonaerense, y qué aspecto tenía una escuela, ¿no? Porque a veces uno piensa en la escuela de entonces a partir de las representaciones de las imágenes, incluso de las propias experiencias que uno tiene de escuela. Pero que a partir de ese enorme trabajo de archivo que hiciste en el LEVEN, etcétera, diferentes archivos, ¿qué imagen emergió para vos del trabajo de archivo de la escuela del temprano siglo XIX en la campaña bonaerense? Hay algo que, bueno, yo me formé como profesor en historia, ¿no? Y hay algo que en historia nos enfatiza mucho, que es el acercamiento al archivo para poner en tensión o en diálogo hipótesis interpretativas que a veces funcionan bien y a veces no. Entonces, el laburo de archivo es como siempre una arcilla a partir de la cual tratamos de construir interpretación. Claro. Y ese trabajo que referís, a partir del material más de inventarios de escuelas, ¿no? El inventario es una pieza burocrática clave en el alta o en la baja del maestro, porque cuando el maestro recibe un cargo, firma un inventario con los bienes que tiene esta escuela, y cuando deja el cargo, hace otro. Entonces, tenemos ahí un registro del perfil material de estas instituciones, y lo que vemos es que son ranchos, es decir, construcciones muy precarias, con enseres de muy diversa calidad, pero básicamente son bancos o mesas, a veces articulados unos con otros. Hay una referencia frecuente que es a los trenes de banco, pero está lejos de ser la construcción de la imagen típica de la escuela que vamos a conocer después. De hecho, son escuelas que no tienen bandera, que no tienen símbolos patrios, son escuelas que no tienen, las de la campaña sobre todo, ¿no? Las de la zona rural o de los actuales pueblos de la provincia de Buenos Aires. Son escuelas que son la escuela de Chascomús, escuela de Varadero, pero no tienen nombre, no hay un patronímico tipo escuela Manuel Belgrano o algo por el estilo. Pero la materialidad de esas escuelas es más propia de una vivienda rural del periodo que a un establecimiento educativo distinguido y diferenciado. Algo distinto puede haber sucedido en la ciudad de Buenos Aires, donde había una inversión educativa más estable, más sostenida a lo largo del tiempo, pero estas escuelas durante este periodo tenían algunas de estas características, ¿no? Y ahí particularmente vos hiciste un trabajo, bueno, tenés también todo un recorrido sobre una mirada comparativa. Permítame decirles también que José hizo su tesis de doctorado en México, en el Colegio de México, y analizó, si mal no recuerdo, las escuelas del Valle de Toluca, ¿no? Sí, la tesis, el trabajo de doctorado fue sobre este mismo periodo, pero en el Valle de Toluca, escuelas con una población indígena mayoritaria, pero con problemas bastante similares. La lógica comparativa a mí me apasiona, me parece que nos permite perder la ingenuidad sobre lo notable de algún hallazgo y poner en atención procesos de circulación y transferencia que de otro modo nos parecen que lo local es lo determinante
que hay ahí, ingenuidad, ¿no? De todos modos, la lógica de comparar Río de la Plata con México fue muy difícil. Y la tesis terminó siendo sobre el Valle de Toluca. Pero lo que sí pudiste comparar es Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. ¿Y ahí qué diferencias, qué similitudes encontraste? Bueno, aprovecho y sí, hay un aspecto que me parece interesante de esa puesta en diálogo, que es, a ver si, yo creo que lo que ustedes han leído, lo que tienen algunos de los alumnos y los alumnos para leer, es un artículo referente a este mapa, pero lo que me gustó mucho de esa puesta en diálogo es la gestión que tenía cada una de estas regiones. Ujú. En un periodo en el que el caudillismo y los estados provinciales cobran forma, en los tres estados provinciales, en Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, hay gestión organizada a través de lo que se llaman juntas. Junta protectora a nivel provincial en Córdoba, eh, juntas protectoras a nivel local en Buenos Aires, y en Entre Ríos una lógica más centralizada a fines de la década del 40. Estas juntas, ¿por qué son interesantes? Bueno, porque le dan a la forma en que se construye el Estado encarnadura en gente, en personas que le dan sentido en forma cotidiana a esa construcción de la escuela. Y, y bueno, y pueblan de discusiones a la forma en que la escuela se tiene que administrar, ¿no? Entonces, en Buenos Aires encontramos cómo el juez de paz se pelea con el cura o el sacerdote, y los padres o las madres intervienen criticando al maestro porque tarda mucho en enseñar. Este, es una vida muy intensa, muy efervescente, la que se sucede en la administración de estas escuelas. Lejos de pensar un aparato burocrático que impone determinados establecimientos, ¿no? Sí, es como una lectura de la historia política desde el ámbito educativo. Esa sería la lógica. ¿Dirías entonces que el Estado es mucho menos esa idea que tenemos de un poder omnisciente que está vigilándonos y controlando el quehacer cotidiano de los ciudadanos para encarnarse en determinados personajes que llevan y traen, que, que por supuesto vigilan, observan, pero que también interactúan, negocian, dialogan con la sociedad? Sí, me gusta mucho una conceptualización que utiliza la colega Elsie Rockwell, la idea de configuración para pensar Ujú. estos procesos. La configuración educativa que sucede entre distintos involucrados, cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan en forma contingente. Es decir, no dar por sentado que la respuesta o el resultado va a ser uno u otro, sino que según distintos vínculos el resultado va a ser tal. Y esa lógica configuracional es muy potente para reconocer al Estado con rostro humano, diría ahí Bogoslavski y Soprano, ¿no? Una mirada más antropológica, si se quiere, de cómo el Estado es construido y no una mirada tan burocrática o racional. Y a propósito de esta lógica contingente, es decir, digamos, de que no es que la historia va hacia algún lugar, no es que la escuela se creó y sigue un derrotero preestablecido, sino que la historia en realidad no va a ningún lugar y hay fuerzas sociales operando sobre, sobre esos dispositivos que le hacen tomar determinados rumbos, pero en donde a priori nada está dicho. ¿Qué impactos tuvo en el desarrollo posterior de la escolarización argentina los rasgos que de alguna manera se sentaron en este primer periodo, en este temprano siglo XIX? Sí, a ver, hay una discusión, una historia bien interesante, que
parte del siguiente presupuesto. Siempre decimos que la Constitución de 1853 se afirma en las bases de Alberti, ¿no? Y cuando leemos el artículo 5 de la Constitución del 53, y leemos que la educación es delegada en las provincias, podemos hacer un puente de diálogo con ese proyecto alberdiano, y en el proyecto alberdiano no se afirma tal cosa. Entonces, ¿por qué en 1853 se decidió dejar a la educación primaria en manos de las provincias? Y allí la respuesta no está en las bases de Alberdi. Sarmiento sí ya tenía textos muy significativos, pero todavía en la escena de la Confederación Argentina o del Estado de Buenos Aires no tendría el impulso que tendría desde la década de 1850. Y allí la respuesta al interrogante para mí deviene de las experiencias de la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué se delega la educación primaria en las provincias? Cosa que aún hoy está vigente en el artículo 5 de la Constitución, y yo lo afirmo, a modo de hipótesis si se quiere, en esos procesos educativos que exceden al caso de Buenos Aires, y aquí citamos a lo de Córdoba y Entre Ríos, pero podría sumarse también algunos. Es una explicación un tanto compleja, pero que me parece sugestivo. Además está la idea de la escuela pública, ¿no? Ese concepto tan fuerte que quizás por una lógica Estado centralista articulamos a la ley 1420 y a esos procesos tan interesantes que van a desarrollarse luego, pero el concepto de escuela pública tiene algunos pliegues y algunos sedimentos que hunden sus raíces un poco más atrás. Pasa un poco por ahí el impacto que pudieron tener estos procesos. Lógicamente hay una operación adicional que es la posibilidad de extrañarnos, de distanciarnos de lo que conocemos y ver a la escuela cuando todavía no era lo que iba a llegar a ser. Y ahí hay una cosa muy poderosa, pero que no tiene un impacto fáctico o mensurable con un artículo de la Constitución. Bueno, José, muchísimas gracias. José está ahora haciendo un trabajo, acaba de terminar un trabajo muy, muy importante junto a otra colega, Flavia Fiorucci. Un libro que se llama Palabras clave en la historia de la educación argentina, editado por UNIPE, un material que ustedes tienen para leer también, disponible en la bibliografía de la cátedra en la Unidad 1. Y está también José trabajando dos líneas muy interesantes. Una es una reflexión sobre el archivo escolar, ¿no? Que en definitiva es un poco, es la fuente de la cual extraemos las pepitas de oro con las cuales contamos nuestras historias, pero también es en sí mismo un objeto de reflexión. Qué características específicas tiene un archivo escolar. Y por otro lado está José ahora también con un equipo de colegas avanzando en reconstruir biografías docentes, pero no de los grandes docentes, de los grandes educadores, sino de aquellos, podríamos decir, ilustres, desconocidos, maestros y maestras de escuela, pero que son también los que le han dado, insuflado vida a la escuela cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos parecía muy, muy importante para la cátedra que pudieran, aprovechando en este contexto, conocer y escuchar a José Bustamante Bismara de primera mano, conocer un poco su trabajo, y bueno, también que este pequeño diálogo sirva como un incentivo para ir a la lectura de ese interesante texto que trabaja José sobre las escuelas en el temprano siglo XIX. José, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, nada, un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, y suerte con todo esto. Muy bien, acabamos de escuchar a José. Con esto vamos a ir entonces cerrando nuestra clase número 4, y para eso lo que quisiera es, bueno, recordarles los textos para leer para la siguiente ocasión, ¿no? Vamos a avanzar, por un lado, en la clase con la educación en tiempos de
Rivadavia, la educación vinculada con la difusión del sistema lancasteriano. Ese es el texto de Mariano Narodowski, que ya estaba como consigna para ser leído. Y vamos a ir también preparando la lectura de el texto de Oscar Terán para leer el Facundo y de Inés Dussel, Poder Pedagógico para el Estado. Con esas dos lecturas vamos a ir entonces, les decía, avanzando de aquí a la próxima semana. Recuerden también que esta semana vamos a tener un encuentro por Zoom, el viernes de 10 a 12, en el cual trabajaremos las características de la educación en el periodo, en el temprano siglo XIX. Muchas gracias y nos estamos encontrando en breve.